Gracias por continuar con nosotros en 100% Entrevistas. Tenemos a Enrique Sáenz, economista exiliado en Costa Rica, para hablar un poco sobre las proyecciones económicas de Nicaragua que van de la mano de la parte política. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para la amplia audiencia de 100% Noticias en toda la bolita del mundo. Así es, en toda la bolita del mundo estamos. Enrique, antes de entrar a la parte económica, porque nosotros publicamos bastante y le damos seguimiento al blog que tiene Enrique Sáenz, que él hablaba y escribía, compartía sus escritos, el flanco más débil del régimen, pues que es la economía, pues en estos momentos. Antes de entrar al tema, ya se está hablando de reformas electorales y viene de la boca del régimen, de sus operadores políticos. Gustavo Porras anunciaba reformas para este año. Wilfredo Navarro, el diputado sandinista, mencionaba que esas reformas van a ser con partidos políticos y no con la UNAD ni Alianza Cívica. ¿Cómo ves? ¿Reformas? ¿Le funcionará una reforma ante los ojos del mundo? Unas reformas con exclusiones, en este caso, quienes están en la Alianza Cívica, que es vista a nivel internacional y está legitimada como la oposición en estos momentos. Mira, evidentemente, Lucía, el régimen y la camarilla gobernante que se aferra al poder, ¿verdad?, para seguir beneficiándose del ejercicio abusivo de ese poder, lo que va a pretender es imponer lo que ocurrió en el 2016, ¿verdad? En el 2016 el régimen lo que realizó fue una farsa electoral con un conjunto de marionetas que bailaron al compás de la farsa electoral. Obviamente esa es la pretensión del régimen, pero recordemos que en el 2016 la población reaccionó con una abstención masiva, de tal forma de que esas elecciones no tuvieron ninguna legitimidad en un momento en que la comunidad internacional miraba hacia otro lado. ¿Qué significa esto? De que esa pretensión del régimen de imponer el mismo modelo 2016, pues quedó borrada como posibilidad después del estallido de las protestas de abril. Entonces, aquí el asunto es que la oposición tiene que estar jugando como cuando se juega ajedrez, lo que le llaman simultáneas, es decir, jugar en distintos tableros. Lo que no puede hacer, sobre todo las organizaciones opositoras, la Unidad Azul y Blanco y la Alianza Cívica, es concentrar su atención únicamente en un tablero, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay que atender el tablero de las reformas electorales, pero bajo la premisa de que el régimen no va a hacer ninguna concesión gratuita. Cada hay que arrebatársela al régimen y la única forma de arrebatársela es con lucha política, y la única manera de despertar, de ampliar la lucha política es ofrecerle a la población la evidencia de que esa lucha política es viable, que esa lucha política tiene sentido, y para que tenga sentido, en primer lugar, la población tiene que ver que los liderazgos, que las organizaciones claves actúen de manera concertada. Si la gente ve que liderazgos, que grupos políticos, económicos y organizaciones, cada quien, como decimos en buen nicaragüense, está pichando su juego,
pues la gente no va a tener confianza en esas organizaciones. Entonces, el primer desafío de las organizaciones constituidas, de las organizaciones democráticas, frente a la posibilidad de realizar elecciones, es construir una plataforma política que en su momento pueda tener una expresión electoral, pero no basta con una plataforma política así, pues, que se declare en un hotel y que se suscriba un documento. Esa plataforma política, por así decirlo, debe tener carne, sangre y huesos. ¿A qué me refiero con esto? Que también las organizaciones políticas, y me refiero en este momento específicamente a la Unidad Azul y Blanco y a la Alianza Cívica, deben concertar un programa de cambio democrático que despierte el entusiasmo de la gente en que saliendo de Ortega, Nicaragua tiene oportunidades económicas, sociales y políticas. Por fortuna hay una base más o menos viable para esto. El COSEP presentó una propuesta de cambio democrático seria. La Alianza Cívica también lo hizo, la Unidad Azul y Blanco también lo hizo. Una cuestión relevante es que esas plataformas, esas propuestas de programas de cambio no son antagónicas, tienen rasgos diferenciales, pero ofrecen una ancha base para construir un programa que entusiasme y que despierte esperanzas de la gente. Pero además de ese programa de cambio, se requiere una estrategia compartida, una estrategia, y aquí vuelvo al ejemplo o a la metáfora de los varios tableros, una estrategia que concentre atención en el escenario posible electoral, pero que también concentre atención en el escenario internacional, que la comunidad internacional ha jugado y va a seguir jugando un papel relevante, que incluya el tema de la organización territorial y gremial en distintos niveles, que incluya la comunicación política, y en esto hay que decirlo con claridad, tanto la Unidad Azul y Blanco como la Alianza Cívica tienen un déficit, porque una cosa es relaciones públicas, una cosa son declaraciones que se leen en hoteles y otra cosa es la comunicación política. En el mundo actual, la política transita en una buena parte por la vía de la comunicación política, y aquí hay que decirlo, Ortega sale con un discurso, sale con un planteamiento y parece que estuviera corriendo en un carril él solo, porque no hay ni organizaciones ni liderazgos que le respondan a Ortega, lo desafíen a Ortega. No basta, es correcto, ¿verdad?, los intentos de movilización, las acciones de protesta, pero Ortega debe recibir un contradiscurso, debe ser colocado también contra las cuerdas con un discurso político. Y aquí paso al otro tema que vos estabas mencionando. Desde mi punto de vista, el principal flanco del régimen, flanco débil, es la economía, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, el régimen ha tomado un conjunto de decisiones que han afectado a amplios sectores de la población, para no decir a la totalidad de la población, y no ha recibido un solo planteamiento, una sola reacción de parte de organizaciones gremiales, políticas y sociales. Y pongo rápidamente un ejemplo, ¿verdad? En un acto que solo puede calificarse de criminal a un sector tan vulnerable como son los pensionados del INSS, le arrebataron por sí y ante sí, de manera ilegal, alrededor de 500 millones de córdobas, al reducirle, al no honrar
el 5% del ajuste que les correspondía a sus pensiones y se valieron de... Dígame. A terminar la parte política y ya después ver la parte económica. Con esto que está anunciando pues el régimen desde la Asamblea Nacional, que va a haber reformas electorales, es de alguna manera mensaje que le manda a Estados Unidos, porque en eso es que ha estado insistiendo Estados Unidos, para que hayan pues reformas electorales para un proceso democrático y que haya una transición también pues democrática, elecciones transparentes, observadas. Además de los otros puntos, por supuesto, que tienen que ver con las libertades, pues. Y a esto le agrego el hecho de que hay declaraciones también del magistrado sandinista Francisco Rosales de la Corte Suprema de Justicia, quien dijo que pronto, eso lo correspondió, pronto iban a resolver unos recursos referidos a la confiscación de facto que hizo la dictadura de 100% Noticias y Confidencial. Vemos dos mensajes de resolver robo que nos hicieron a los medios desde la Corte Suprema de Justicia, esa confiscación de facto, y el mensaje de reformas electorales. Esto son mensajes hacia Estados Unidos. Bueno, nosotros no podemos perder de vista lo siguiente. Primero, que la camarilla gobernante está en disposición de aferrarse al poder, cueste lo que cueste. Segundo, que en ese aferramiento al poder, a sangre y fuego, lo que aplican es una estrategia de guerra. Ortega, lo que tiene en la cabeza toda su vida, ha actuado en función de la violencia, ¿verdad? Recordemos que él cayó preso por una acción de violencia armada. Salió en libertad por una acción de violencia armada. Llegó al poder por una acción de violencia armada. Se mantuvo por una década en el poder en medio de un conflicto bélico. Después, a partir del 90, utilizó distintas estratagemas de violencia para arrinconar a los gobiernos de turno. No se puede esperar de Ortega ninguna estrategia que no tenga como su raíz una concepción de guerra. Y en una concepción de guerra, para el régimen, de lo que se trata es de vencer, de doblegar por la vía del soborno, de la fuerza o del engaño. Nada, absolutamente nada que provenga unilateralmente del régimen puede tener confianza. Ortega únicamente entiende el lenguaje de las correlaciones de fuerza, de tal forma que cualquier reforma que venga del régimen tiene que verse con sospecha. ¿Va a modificar la composición del Consejo Supremo Electoral? Bueno, allí tendría que dar una muestra. ¿Van a abrir la posibilidad de constituir nuevos partidos políticos que se legalicen? Ahí está otro aspecto. Se va a dar la posibilidad de que alianzas puedan inscribirse y tener una casilla para participar electoralmente. Van a reformar la ley electoral para transparentar los mecanismos de decisión en los distintos niveles. Bueno, si eso hiciera, pues uno empezaría a pensar que efectivamente está intentando mostrar una voluntad de cambio, pero repito, en la estrategia de guerra del régimen, que lo que pretende es vencer, doblegar, avasallar, ninguna iniciativa puede ser tomada con seriedad, salvo las que resulten de las presiones, de las acciones que le provoquen sentir que el agua le está llegando al cuello. Es la única vía. Parte económica que tiene que ver con lo político, ahí también se destaca ya información pues del Banco Mundial, y los periódicos a nivel internacional lo venden así. Banco Mundial, Panamá lidera el crecimiento en Centroamérica y Nicaragua se hunde.
esto como la economía, como desde el punto de vista político también afecta al régimen. Sí, hay que decir que en noviembre, es decir, hace 2 meses, estuvo en Nicaragua una misión del Fondo Monetario Internacional que anualmente tiene la obligación de hacer una revisión de la economía de los países miembros del fondo. Es decir, después de esas misiones, la misión hace un resumen de sus hallazgos y unos meses después publica ya de manera pormenorizada. ¿Qué es lo relevante o uno de los aspectos relevantes de esta declaración, de esta misión de hace 2 meses? Que la economía de Nicaragua en el 2019 va a tener un decrecimiento, una disminución del 6% del Producto Interno Bruto. Esto lo conocen o lo pueden entender los economistas. En cristiano, para un ciudadano que no es economista, ¿qué significa esto? Que la economía de Nicaragua tenga una disminución del 6%. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que como resultado del trabajo de todos los nicaragüenses se producen anualmente 100 quintales de frijoles, supongamos, ¿verdad? Es solo el ejemplo. 100 pares de zapatos, ¿verdad? Y 100 libras de azúcar. Supongamos que esa es la producción, el resultado del trabajo de los nicaragüenses. Que la economía decrezca 6% significa que ya no se van a producir los 100 pares de zapatos, sino que 94, 6 pares de zapatos menos. Ya no se van a producir los 100 quintales de azúcar, sino que 96 quintales de azúcar. Ya no se van a producir 100 quintales de frijoles, sino que 94 quintales de frijoles. Eso significa un decrecimiento del 6% de la economía. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, que va a haber menos zapatos para ponerse, menos frijoles para comer y menos azúcar para endulzar la bebida que uno toma. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si se produjeron 96 y antes se producían 100, quiere decir que un conjunto de trabajadores, un conjunto de empresarios no están produciendo, que fueron al desempleo o que los empresarios cerraron, lo que hacían zapatos, lo que producían frijoles o lo que producían azúcar. Entonces, un decrecimiento del 6% significa cierre de empresas, significa desempleo, significa pérdida de ingresos. Entonces, ¿cómo podemos situar en contexto esto? En el 2018, y aquí viene la parte filosófica o política de la canción, en el 2018, con tranques, con paros, con movilizaciones masivas, de acuerdo a las cifras oficiales, la economía nicaragüense cayó en 4%. Y entonces uno se pregunta, y de ahí cayó en 4% en el 2018. Y en el 2019 cayó el 6%. Es decir, más fuimos como el cangrejo. ¿Cómo se explica si no hubo paros, si no hubo tranques, si no hubo moratoria en el pago de impuestos, que la economía, a pesar del discurso triunfalista del régimen, haya caído más en el 2019 que en el 2018? Por una razón y un responsable. La razón es que un gobierno o un régimen que violenta la Constitución y las leyes, que no respeta ni derechos ni libertades ciudadanas, incluyendo el derecho de propiedad, hay todavía
un conjunto, una cantidad, miles de manzanas todavía tomadas, que no respeta la libertad de prensa. Ahí está el caso de 100% Noticias, que además de ser un atropello a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, también es un atropello a la libertad de empresa. Un gobierno que mantiene desplegadas a las fuerzas policiales las 24 horas del día a lo largo y ancho del país, ¿qué seguridad, qué certidumbre puede generar en los inversionistas? Entonces, la causa de que la economía de Nicaragua haya caído más en el 2019 que en el 2018 es la incertidumbre, la inseguridad, la desconfianza que genera el régimen de Ortega. La segunda causa es un conjunto de medidas que ha tomado la camarilla gobernante y que han repercutido de manera perniciosa en la población y en la actividad económica. Pongo nada más dos ejemplos. Uno, las reformas a la seguridad social que impuso en los primeros meses del año pasado. ¿Qué significaron esas reformas? Uno, aumentaron las cuotas de los asegurados, de los trabajadores, de los afiliados. ¿Qué significó eso? Una disminución salarial porque te sacaron los reales de la bolsa. Aumentaron las contribuciones de los empleadores. ¿Qué significó eso? Que a las empresas Ortega le impuso costos salariales más altos, costos laborales más altos. En consecuencia, los empresarios vieron estrechadas sus posibilidades de invertir, de crear empleo y más bien obligados a reducir planilla. ¿Qué otra consecuencia, qué otra medida tomó Ortega? Bueno, y esto hay que decirlo, ¿por qué hizo o impuso Ortega las reformas a la seguridad social que significó sacarle reales a trabajadores y sacarle reales a empresarios? Lo hizo para intentar paliar, mitigar la crisis financiera del INS. Una crisis que es producto, y todos lo sabemos, de la incompetencia, del despilfarro y de la corrupción. Entonces descarga sobre las espaldas de trabajadores y de empresarios las consecuencias de su mal hacer en la gestión del INS. La segunda medida que tomó Ortega y que tiene una repercusión en este decrecimiento económico fueron las reformas fiscales. ¿Qué significaron las reformas fiscales? Aumento de impuestos. El primer impacto de los aumentos de impuestos es aumento de los precios, pero por otro lado congeló los salarios por 2 años. ¿Qué significa esto? Un deterioro de las condiciones de vida de la población, pero aumentaron también los impuestos a los empresarios de una manera que el COSEP calificó de confiscatoria, porque le sacaron un montón de reales, miles de millones de córdobas a las empresas. ¿Qué significa esto? Que no hay inversión, no hay capital de trabajo, pierden las empresas de todo tamaño. No estoy hablando de solo grandes empresas, medianas, pequeñas y micro. Pierden su capacidad de pago, pierden su capacidad de generar empleo y se ven obligados también a reducir empleos. En consecuencia, todo esto, ¿verdad? Esos ajustes que hizo el régimen el año pasado, logró, sí, superar ese déficit. Entramos con un presupuesto este año también deficitario. Bueno, entramos teóricamente con las cuentas más o menos equilibradas, pero para enero, ¿verdad? Pero si retrocedemos, y tenemos que hablar aquí de incompetencia técnica y profesional, seguramente vos recordás que cuando aprobaron el presupuesto en el 2018, correspondiente al 2019, lo que pronosticaron fue que la economía de Nicaragua iba a disminuir 1%.
y disminuyó 6%, 6 veces más. Entonces, cuando empezaron a transcurrir los meses, se dieron cuenta que su pronóstico estaba muy lejos de la realidad y corrieron a imponer estas reformas, ¿verdad?, de la seguridad social y de impuestos, para mencionar algo. Otro tanto podemos esperar, porque siguen siendo los mismos personajes, los mismos funcionarios. Otro tanto podemos esperar para este año de su propia incompetencia, que vuelven a pronosticar que en este caso la economía va a empezar a reactivarse, y ya lo que vos estabas mencionando, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, están hablando de una nueva caída de la economía. Entonces, aquí el punto, y con esto cerraría, ¿verdad?, que Ortega se ha encargado de repetirle a su clientela política que el desempleo, el 5% que le quitaron a los trabajadores del Estado, lo que le arrebataron las pensiones a los asegurados del INSS, lo que le arrebataron a las alcaldías, que redujeron las transferencias del 10% al 4%, es responsabilidad, dicen, de los golpistas. Pero en el 2019 no hubo nada. El único responsable de todo el desempleo, las angustias de la familia, el encarecimiento de los bienes, la electricidad, el jabón, la pasta de dientes, el papel higiénico, es un único responsable, que es Ortega, que es quien genera la desconfianza de los agentes económicos, de los inversionistas nacionales y extranjeros, de los turistas extranjeros, y es el que impone unilateralmente estas medidas, que lo que hacen es alimentar este ciclo perverso de menos inversión, menos actividad económica y menos empleo, y en consecuencia más pobreza. La situación económica, la oposición aglutinada en la Alianza Cívica, en la Unidad Azul y Blanco, ¿lo ha podido capitalizar o no? Bueno, yo creo que ese es el gran déficit de las organizaciones opositoras. Y yo tengo que decirlo con todas sus letras, ¿verdad? Realmente, y por eso es importante concentrarse en las reformas electorales, pero no solamente en eso. La gente todos los días, los desempleados viven la angustia de qué le van a dar de comer a sus hijos. Los que tienen un empleo precario, si van a tener empleo al día siguiente. Las empresas, si van a poder pagarle al banco o van a poder honrar la nómina. Entonces, si las organizaciones, y en este caso me dirijo expresamente a la Unidad Azul y Blanco y a la Alianza Cívica, no se percatan de esta angustia de la gente, no se pronuncian sobre estos problemas de la gente, no dan esperanzas de solución, propuesta y acompañamiento en las demandas, pues la gente va a seguir buscando cómo resolver, librar su cubo a como puedan por su propia vía, y unos van a estar hablando de reformas electorales o de elecciones, mientras la gente está pensando en los frijoles, en la tortilla y en la comida. Ese es el gran déficit, y que no es difícil porque las medidas del régimen son públicas. No es nada difícil. ¿Cuál hubiera sido el problema si sacan un comunicado sobre Irán o sacan un comunicado sobre un problema exterior? ¿Por qué no sacaron un comunicado sobre los pensionados? ¿Por qué no sacaron un comunicado sobre los trabajadores del Estado? ¿Por qué no sacaron un comunicado sobre o convocaron algún tipo de acción frente a este conjunto de atropellos que ha significado deterioro de las condiciones de vida de familias, de empresas y de la economía nacional en su conjunto? No es nada fácil, no es nada complejo. No se necesita ser ni mago, ni un gran especialista. No hay que inventar el agua tibia en esto. Simplemente lo que se trata es de tener sensibilidad y un poquito de sentido político, ¿verdad? Porque la lucha política no solo son reformas electorales. La lucha política tiene que ver
con las condiciones de la gente, de todos los días, con su comida, con su vestido, con su salud, con su educación, con su tranquilidad espiritual. Y si no nos ocupamos de eso ahorita, ¿quién dice que nos vamos a ocupar de eso después? Y en el caso de el discurso que da el régimen de que esto es por culpa del intento que ellos manejan, y ellos dicen esto, intento fallido de golpe de Estado, que esto es culpa de esto, ¿cala en la gente? ¿Ha calado? ¿Cómo lo percibí? Bueno, yo percibo que la resistencia al régimen y la capacidad del régimen de engañar a la gente, pues ya colapsó en abril. El problema es que a la gente no se le da otra explicación, y aquí voy a aprovechar para decir algo, ¿verdad? Que a veces copiamos frases que las palabras importan. Entonces decimos, Ortega dice que son los golpistas los responsables de la crisis, del desempleo, de la pobreza, etcétera, porque antes vivíamos en un paraíso. Y economistas, y me perdonan los economistas, analistas políticos, y me perdonan los analistas, comentaristas, etcétera, dicen la crisis sociopolítica. ¿Qué es la crisis sociopolítica? ¿Verdad? Eso es eximir de responsabilidad al causante de esa tragedia económica y social. Aquí hay que acabar y hay que criticar a quienes digan la crisis sociopolítica, mientras no se resuelva la crisis sociopolítica, no se resuelve la situación económica. No, señor, no, señora. Mientras Ortega siga gobernando de la manera que lo está haciendo, porque Ortega es el único responsable, no se va a resolver esa situación. No es la crisis sociopolítica, es Ortega, es la dictadura de Ortega, las medidas que toma, la represión, la desconfianza que genera. Él es el único responsable. La gente no ha decidido cercenar las pensiones de la población. ¿Qué tiene que ver la gente? La gente no decidió imponer la reforma al INSS. Y entonces, ¿por qué se va a decir que es la crisis sociopolítica? Entonces son las protestas, el reclamo ciudadano corresponsables de esta situación. Dejemos de hablar que es la crisis sociopolítica la causante del deterioro económico. Es Ortega. Estemos claros. Ok, muchas gracias, Enrique, por tus análisis y las luces que das sobre el tema político y también económico. Un abrazo. A tu disposición, Lucía. Muchas gracias a vos. Bueno, Enrique Sáenz, economista exiliado acá en Costa Rica.